Bueno, buenas tardes. Comenzando con la clase de hoy sobre los derechos humanos que ven ustedes en este pensum académico. Les comento que ya se evaluó la actividad correspondiente al módulo uno. Ya ustedes tienen las calificaciones allí en la plataforma. El lunes 4 de marzo abre la segunda actividad, por tanto, que vayan tomando allí las previsiones, ¿no? Revisando el material que se les presentó de manera de que no les sorprenda en el tiempo y no puedan entregar su actividad. Yo les explicaba en la clase anterior sobre cómo se clasifica la generación de los derechos humanos. Hablamos de los derechos humanos de primera, segunda, tercera, cuarta y quinta generación, los derechos políticos, civiles, económicos, culturales y la clasificación de cada uno de estos. Pero estos derechos fundamentales, o mejor dicho, estos derechos humanos se sustentan en tres principios fundamentales: igualdad, solidaridad y respeto. No podemos hablar de los derechos humanos si no se perciben bajo esta premisa, o una premisa de igualdad, bajo una premisa de la solidaridad y, por supuesto, del respeto. Unas características, mejor dicho, de los derechos humanos que vamos a ver en la clase de hoy, que ya habíamos iniciado a comentar en la clase anterior. Y la primera ya tiene que ver con irrenunciables. Los derechos humanos son considerados como una característica o una de las características fundamentales de los derechos humanos es que son irrenunciables. ¿Y qué significa esto? Los derechos humanos, por ser propios, o por ser parte de nuestra naturaleza, pues no es posible renunciar a este derecho. No se nos impone renunciar y por supuesto no lo hacemos de manera voluntaria. Por esa razón nosotros no podemos renunciar al derecho a la vida, por esa razón no podemos renunciar al derecho a la salud, por ejemplo, el derecho a la educación, el derecho a alimentarnos, el derecho a la familia. Decimos entonces que los derechos humanos son irrenunciables, nos pertenecen por la propia o por la sola esencia humana. Otra de las características es que son intransferibles. ¿Qué significa esto? Los derechos humanos nos pertenecen única y exclusivamente de manera personal, de manera individual, y por lo tanto no podemos transferir estos derechos humanos a otras personas. La universalidad. Evidentemente los derechos humanos son universales porque le corresponden a todos los seres humanos o a todos los hombres y mujeres de la especie humana. No podemos distinguir que haya, o mejor dicho, no podemos pensar que en los derechos humanos se conciban en una distinción por su condición religiosa, por su condición económica, por su condición de sexo, eh, por su educación educativa o su condición educativa o cultural o inclusive en la región donde se encuentra. Los derechos humanos le pertenecen a todos los seres humanos, a todas las personas, a todos los hombres, mujeres, especies humanas, como lo dije, independientemente de la ubicación geográfica en que se encuentre. Por supuesto, pues las necesidades de uno no son iguales para otros, no podemos comparar las oportunidades que nos brinda nuestro país, en Venezuela, un país trópico, donde abundan recursos naturales, con países como África Central o África del Sur, donde pues verdaderamente encontramos, gracias, donde verdaderamente pues allí encontramos una serie de dificultades, o llamarles, gracias, gracias, sí, donde allí encontramos una serie de dificultades que hacen pues, que la vida o la existencia del hombre, de la mujer en esos espacios gráficos pues, sea difícil, por ejemplo, para acceder a la salud, acceder a la educación de calidad, acceder al agua potable, por ejemplo, a los alimentos. Entonces, pues verdaderamente existe ciertas diferencias, inclusive o principalmente por la zona o el espacio geográfico donde se encuentra. Otro de las características es la interdependencia. ¿Y qué significa esto? Un derecho humano, como lo recogido en la Declaración Universal de los Derechos Humanos que fue publicado el 10 de diciembre de 1948 en el seno de las Naciones Unidas. Allí encontramos de que estos derechos humanos existen independientemente de la existencia del otro. De manera independiente existen, no pueden estar sometidos, condicionados el ejercicio, el goce pleno de un derecho humano
con la exigencia del cumplimiento de la condición de otro similar a esto o de otras condiciones. Una de las características, considero yo, más importantes de los derechos humanos, todos por supuesto son importantes, pero una de las características más importantes tiene que ver con que son imprescriptibles. ¿Y qué significa esto? Que el transcurso del tiempo no hace que cese el goce y ejercicio de los derechos fundamentales. Cuando se considera un tema, una circunstancia prescriptible, es que el transcurso del tiempo pues no cesa el ejercicio, el goce de ese derecho. Eh, Decimos que algo prescribe porque tiene un lapso de vencimiento. Y los derechos humanos pues no tienen, por supuesto, ni una fecha, ni una hora, ni un momento específico en que puedan ejercerse o puedan exigirse. Cualquier momento, en cualquier lugar, en cualquier circunstancia, podemos exigir y hacer que se nos respeten nuestros derechos humanos y, por supuesto, el Estado, a quien corresponda garantizar a través de la autoridad el pleno goce y disfrute de estos derechos fundamentales. La progresividad, el principio de progresividad de los derechos humanos tiene que ver principalmente con la forma como la sociedad evoluciona, cómo la sociedad se desarrolla. Un ejemplo de la progresividad de los derechos humanos, decimos el derecho al acceso al Internet, considerado de cuarta y de quinta generación para algunos doctrinarios que refieren sobre este tema. Y ahí encontramos que el principio de progresividad, a medida que la sociedad avance, pues van apareciendo nuevos derechos, nuevas aspiraciones del hombre, de la mujer, de que se le respete, se le consagre ciertos derechos fundamentales. Hasta 1840, 1850 en Venezuela, sí existía la esclavitud, inclusive hasta la pena de muerte. Ese en Venezuela fue, digamos, se conquistó el derecho fundamental a la vida y por supuesto el derecho fundamental a la libertad. Entonces, quiero darles un ejemplo de lo que significa el principio de progresividad, que junto con el que son imprescriptibles, pues considero yo que son una de las características importantes de los derechos fundamentales. Les repito, el principio de progresividad significa que con el transcurso del tiempo pues van a aparecer nuevas necesidades del hombre, nuevas formas de vivir y que por consiguiente pues hacen necesario el reconocimiento pleno de ese derecho. Les ponía el ejemplo en el caso de el Internet, que es considerado como un derecho humano de cuarta y para algunos utilitarios de quinta generación. Los derechos políticos, por darles unos ejemplos, anteriormente la mujer no se les permitía en Venezuela, hasta la década de los años 20, 30, no se les permitía participar en la vida política activa en Venezuela. No se les permitía ni ejercer el sufragio. Entonces, eh, con el transcurso del tiempo se permitió, gracias a esa lucha de las mujeres incansables, de que se les respetara el derecho político, principalmente de elegir a sus gobernantes y, por supuesto, participar en las elecciones públicas para dirigir las riendas del país en cargo de elección popular. Bien, esto respecto a las características que quería comentar el día de hoy. Y vamos a hablar también sobre el sistema de protección de los derechos humanos en América. Y aquí nosotros encontramos que el sistema interamericano de protección de derechos fundamentales está constituido por dos oficinas principales, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Interamericana sobre los Derechos Humanos. Creo yo que en la clase anterior conversábamos casos emblemáticos aquí en Venezuela, el caso de Caracas, el caso del Amparo, pues han sido casos emblemáticos en Venezuela sobre la violación de derechos fundamentales, la vida, la libertad. Eh, el acceso a la justicia también se discutió en esa sentencia a finales de los años 80 y en los años, a principios de los años 90, el Caracazo el año 89, 1989, y el Caracazo, perdón, el Caracazo a finales de los 80, 1989, y el Amparo en el año 1991, 1992. Allí ocurrieron situaciones que pues, marcaron eh, la vida
política social de Venezuela en aquel momento, que donde hubo personas que perdieron la vida por la intervención de organismos policiales del Estado venezolano, y esta situación pues fue elevada a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que consiguió elementos necesarios suficientes para que la Corte Interamericana pueda iniciar un proceso judicial en contra del Estado venezolano, y se condenó al pago de indemnizaciones a los familiares de las personas que fallecieron. Entonces, allí encontramos, compañeros, estimados alumnos, que el sistema interamericano de protección de derechos humanos tiene una gran importancia en la protección, salvaguarda de los derechos fundamentales. Es como el agente protector, vigilante del buen comportamiento de los estados y de los gobiernos en darle protección a sus conciudadanos frente a la violación de los derechos humanos. Pero en Venezuela hay una situación especial. Recordemos que en el año 2013-2014 Venezuela denunciaba la- el tratado que sostiene o que se refiere a la Organización de Estados Americanos, por considerarla que se inmiscuía, era el tema central del gobierno venezolano en aquel momento, se inmiscuían asuntos propios, internos, inclusive judiciales, porque habían decisiones judiciales donde eran dictadas por los máximos tribunales de la República en Venezuela y eran cuestionadas por la Corte Interamericana. Entonces, esta situación pues conllevó a que se denunciaran estos tratados internacionales de estos organismos multilaterales, y por consiguiente, pues Venezuela se separó de la Organización de Estados Americanos, y por ahora, pues no gozamos, o mejor dicho, no tenemos el privilegio o la fortuna de que estos organismos internacionales pues peleen por nuestros derechos. Considero yo que son necesarios, pero siempre y cuando haya una imparcialidad. Bueno, eso, lo que es la Corte Interamericana y la Comisión Interamericana, pues cumplen un grandísimo papel en América sobre la protección y salvaguarda de los derechos fundamentales, forman parte del sistema interamericano. Evidentemente, cualquier decisión que se tome allí en la Corte Interamericana, siempre se convoca a las partes, por supuesto, para que cada una de ellas pues, presente sus alegatos conforme a la investigación, o sea, sobre los hechos que allí se discuten. Bueno, quería comentar en la clase 2 sobre las características y el sistema interamericano. Quiero eh, decirles nuevamente, advertirles, recordarles que el día lunes, el 4 de marzo, está cargada la segunda actividad para que tomen previsiones sobre esto. Que tengan una feliz tarde.